Pero hay algo que estos héroes de la fe hacían y nosotros debemos hacer también. Y es esto: ellos estaban viendo hacia adelante y eran fieles. Aun cuando no vieron la promesa cumplida, aun cuando se miraba muy lejos, aun cuando humanamente sabían, yo no voy a ver esa promesa, no la voy a ver, solo voy a confiar en que Dios la va a cumplir. Imagínate Dios a Abraham, 100 años, 99 años, vas a tener un hijo, y Abraham, y me vas a bendecir por medio de él. Pues no lo voy a ver, pero sí te creo. Y salió en fe, en obediencia a Dios, hizo lo que Dios le pidió. Y no vieron, ellos estaban viendo hacia adelante y eran fieles, aun cuando no se les cumplió la promesa. No solamente Abraham, cada uno de los héroes, puedes verlo ahí en la Biblia, el capítulo 11 de Hebreos. Por el contrario, nosotros, algo nos pasó y estamos viendo hacia atrás y con miedo. Los cristianos, algo nos pasó y las circunstancias difíciles nos hacen ver hacia atrás y con miedo. ¿Qué nos dirían estos héroes de la fe si estuvieran aquí? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que les preocupa tanto? Pues, ¿en quién está su fe? ¿A quién están ustedes siguiendo? Si están aquí es gracias, dirían ellos, gracias a nosotros que 2000 años atrás fuimos fieles, vivimos como Jesús de manera valiente, inquebrantable, y ahora ustedes están viviendo la promesa de Dios cumplida que nosotros no vimos. Ahora ustedes tienen fe en Cristo Jesús. Y así fue como Dios le cumplió la promesa a Abraham. Lo hizo padre de multitudes, bendijo a todas las naciones de la tierra por medio de Cristo Jesús, y nosotros somos parte de eso, lo estamos viviendo. Los primeros cristianos nos dirían, ¿de qué le tienes miedo? Nosotros 2000 años atrás nos permanecimos firmes de manera inquebrantable. Y ustedes, dirían ellos, deberían de ser las personas más seguras del mundo, porque hay evidencia de la existencia de Dios, hay evidencia de que Él, de Jesús, de que no solo murió y resucitó, hay evidencia de que Él es quien dijo ser, y deberían tener una fe inquebrantable. Yo pienso que algo así nos dirían. Capítulo 12, verso 1 de Hebreos, dice, por tanto, es decir, el autor ya empieza a darles que hagan. Dice, por tanto, es como si dijera, la luz de lo que Dios ya hizo, de lo que ya se cumplió en Jesús, ¿qué debemos hacer? Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los héroes del Antiguo Testamento y ahora también los héroes del Nuevo Testamento. No solo Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos, sino también Pedro, Juan, Pablo y todos los que sufrieron, y los primeros cristianos que no sabemos sus nombres, pero que vivieron y murieron por Jesús. Por tanto, teniendo toda esta grande nube de testigos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Acaso dice lo siguiente? ¿Acaso dice, escondámonos, quejémonos y critiquémonos y acumulemos nuestros recursos por si acaso? Escondamos nuestras Biblias y construyamos refugios antiaéreos. ¿Cómo le dicen los gringos? ¿Cómo le dicen? Búnkers. Un búnker. Compremos municiones. Culpemos a los policías. Culpemos a los maestros. ¿Hay maestros aquí? Qué bueno. Culpemos al presidente. Culpemos a Trump. Exijamos nuestros derechos. Encontremos a alguien a quien demandar. Recuperemos nuestro país y oremos para que Jesús regrese pronto y no tengamos que sufrir. ¿Eso dice la Biblia? Por supuesto que no. La Biblia nos da un desafío diferente como cristianos. ¿Cómo sonaríamos tú y yo ante esta grande nube de testigos, héroes de la fe? ¿Cómo sonaríamos si actuáramos de esta manera? Es más, vamos a olvidarnos por un momento de la grande nube de testigos que menciona la Biblia y pensemos en los cristianos que ahora están sufriendo por su fe en Jesús, en Irak, en Egipto, en Siria y muchos otros lugares. ¿Cómo quedaríamos delante de ellos si pensáramos de esta manera? ¿Cómo quedaríamos? Yo pienso que si ellos escucharan nuestras oraciones, yo pienso que en algún momento nos dirían, ¿de veras?
¿De veras estás pidiendo porque tu jefe ande de buen humor? ¿De veras estás pidiendo porque Dios bendiga tus finanzas? ¿De veras estás pidiendo porque en tu consulta seas el primero que te atienden y te toque un buen doctor? ¿De veras estás pidiendo por eso? Yo creo que si escucharan nuestras oraciones, nos dirían, yo no pido por eso. Yo pido por valentía para cuando llegue mi hora que tenga que negar a Jesús, que me pidan que lo haga, no hacerlo. Quiero valentía para en medio del dolor permanecer firme. Y si estoy viendo cómo sufren mis hijos, aún así permanecer firme, pido valentía. Yo creo que quedaríamos bastante mal, ¿no? Y si pensamos en esto, nos damos cuenta que hemos perdido de vista lo importante. Hemos perdido de vista lo importante. No estoy diciendo que estas cosas no hay que pedir oración. Ojo, estoy diciendo que no vas a orar. Pero nuestro cristianismo no se basa en lo que Dios nos da, en lo que Dios hace por nosotros. Se basa en que nosotros vivimos para Él, no importa lo que venga a nuestras vidas. Y literalmente yo me atrevo a decir que todos en este salón estamos bien, somos ricos. Si nos medimos con otros países de tercer mundo, somos ricos. Nadie va a pasar la semana cada día con $1, ¿verdad que no? Nadie va a dar una comida hoy nada más al día. Por lo que veo, comemos bien. No estoy diciendo que esas cosas no son legítimas, sino que nuestro cristianismo no debe basarse en lo que Jesús hace o no hace por nosotros. Nuestro cristianismo debe empezar a basarse en lo que yo voy a hacer por Jesús. Y empezar a cambiar la forma, amar como Él, servir como Él, ser valiente como Él. Mira el consejo que les da el autor a los cristianos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Es decir, algo como esto: deja de buscar culpables, ¿ya? Y hazte la pregunta: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿De qué me tengo que despojar para vivir de manera valiente, para ya no vivir temeroso, ansioso? Este es el desafío del autor de Hebreos. Despójate. ¿Qué es lo que te tiene temeroso? ¿Cuál es la incertidumbre que te ha dominado por los últimos meses? ¿A qué le tienes miedo? Tenle miedo a Dios. No les tengas miedo al que te puede quitar, no sé, cualquier cosa material, incluso dañar tu cuerpo. Temámosle a Dios. Y mira el consejo, sigue hablando. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo tenemos una carrera. Tengo 35 años. No sé cuántos tengas, pero pues todavía te faltan otros mínimo 30 años de carrera. Y juntos nos queda buen tiempo para cambiar la cara al cristianismo, especialmente aquí en Martínez. Y ahí en el lugar donde tenemos influencia nosotros. Y que ya no nos conozcan por esas cosas negativas de los cristianos, por mal testimonio. Y que ya no nos conozcan por reglas y comportamientos. Que nos conozcan porque somos como Jesús, valientes, inquebrantables, sin miedo, amamos, servimos, somos generosos. Que nos conozcan de esa manera. Verso 2. Fijemos la mirada en... Si tú eres de iglesia, tú sabes cuál palabra falta ahí. No la digas, en tu mente dila. Fijemos la mirada en... Aún así, si sabes qué viene ahí, qué frase, qué palabra es la que sigue, el nombre de quién, aún así tenemos que realmente enfocarnos. ¿Por qué? Porque aunque sabemos en quién debemos poner nuestra mirada, muchas veces hemos fijado la mirada en las cosas equivocadas. En la economía, un líder político, incluso nuestra salud, las demás personas, qué sé yo, pero hemos puesto nuestra mirada en las cosas equivocadas. Pero si queremos ser valientes, inquebrantables, realmente ser como nuestro maestro, dice verso 2, fijemos la mirada en Jesús. Jesús debe ser nuestra referencia. Imagínate cómo sería por un solo día nuestra vida si tú y yo pudiéramos pensar como Jesús, responder como Jesús. ¿Cómo sería nuestra vida? Ahí en tu matrimonio, ahí en tu familia, ahí donde trabajamos, en cada ministerio, ahorita mismo al terminar la reunión, ¿cómo sería nuestra vida
si por un día viviéramos como Jesús? Jesús debe ser nuestra referencia y debemos responder como Él respondería. Yo te voy a decir cómo sería nuestra vida. Definitivamente marcaríamos una gran diferencia, especialmente en las relaciones. Y el mundo lo miraría y dirían: qué bueno que esos cristianos están aquí. ¿Cómo pueden vivir de esa manera? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. La cruz no solo significaba dolor, también era vergüenza. No solo todo lo que implicaba lo que Jesús sabía que venía. ¿Cuántos le tienen miedo al dolor? Yo le tengo miedo a las inyecciones. No prefiero. Aquí puro macho alfa, nomás yo. ¿Me falta la barba de leñador o qué? El dolor nos causa temor. De hecho, es por eso que a veces no vamos al doctor y no queremos parar en el quirófano, porque nos da miedo. El dolor. Jesús sabía que le venía dolor, pero también significaba vergüenza. Y más seguramente Jesús había visto una y otra vez a personas crucificadas, porque Jesús no fue el primero ni el último que fue crucificado. Era una forma de castigo romano en ese entonces. Y Jesús creció viendo cómo los hombres iban rumbo al monte a ser crucificados. Jesús creció viendo cómo eran torturados, cómo después de muertos sus cuerpos permanecían ahí colgados. Jesús sabía el dolor, seguramente escuchó sus gritos, seguramente vio sus miradas de que estoy perdido, no hay nada que me pueda salvar. Y Jesús sabía que ellos ahí iban a terminar. Y por eso el autor nos dice: fíjate en Jesús, pon tu mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él soportó el dolor, Él fue inquebrantable, Él fue valiente, y tú y yo podemos ser como Él. Y lo decían ahorita. ¿Y ahora dónde está Jesús? Fija tu mirada en Jesús. ¿Dónde está ese valiente inquebrantable? ¿Sentado? Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y tiene poder para fortalecerte justo en el momento que lo necesites. Así pues, dice el verso 3, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. ¿Por qué soportó Jesús semejante dolor, oposición? Está la respuesta en la siguiente línea: para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Quiero terminar hablando a dos grupos de personas. Primero, a todos los que son de 45 y más. A ver, levanten las manos los de 45 y más. Muy poquitos. Soy un público muy chavo, muy joven, muy poquitos. Bueno, quiero hablar primero a los que son de 45 y más. Seguramente en este momento de tu vida, más probable, tú has perdido el ánimo. Sientes incertidumbre. La vida se te acaba. Llegaste al tope de la curva de la vida, ahora vamos para abajo. Y eso es normal. Así es la curva de la vida. Después de los 45, nuestras capacidades empiezan a menguar. Y quizás por todo lo que estás viendo, inseguridad, las finanzas, la política, probablemente has perdido el ánimo. Pues quiero decirte que lo has perdido porque has puesto tu mirada en las cosas equivocadas. Necesitas poner tu mirada en Jesús, no en el dinero, no en ti mismo, no en el gobierno, no en tu trabajo, no en tu salud. Necesitas poner la mirada en Jesús. Por eso tienes miedo, por eso estás ansioso. Y cuando tú pongas tu mirada en Jesús, algo va a empezar a pasar y tienes que parar de hacerlo. Porque si no paras de hacerlo, si sigues ansioso y temeroso, estás afectando a tus hijos. Si tú tienes nietos o tienes hijos pequeños, estás afectando a tus hijos. Ellos están viendo la manera en que tú vives. Y tú y yo les estamos modelando a esta nueva generación un cristianismo. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Qué nos escuchan declarar nuestros hijos? Híjole, Dios, si no me das trabajo, Dios, yo no sé qué voy a hacer. Estoy perdido, Dios. ¿Sabes qué, Dios? Si tú no pones al presidente correcto en nuestro país, todo va a estar perdido, el país va a ser un desastre.
¿Sabes qué, Dios? No sé, si tú no traes, si no hay una reforma en nuestras leyes en el país se va a ir a la lona, Dios. Esto no va a funcionar. Si no encuentro trabajo, se acabó, la economía está mal. ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Cómo son nuestras oraciones? Por supuesto que estas cosas son importantes y son parte de nuestra naturaleza. Nos queremos preservar y nos preocupa nuestra familia. Pero escuchen esto. Aunque esto es importante, nunca será más importante que hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe siempre va a ser más importante. ¿Qué le estamos modelando a nuestros hijos? Ahora les voy a hablar a los que son de 45 para abajo. A ver, levanten la mano, 45 para abajo, levántenla, sin miedo. Ahora sí, todos son de, caray, 45 para abajo. Escuchen esto. No fijes tus ojos en la sociedad. Fija tus ojos en Cristo. A ti, a mí, y en el resto hacia atrás en el cristianismo, nos precedieron hombres y mujeres valientes que dieron su vida para que tú y yo ahora tengamos fe. Hombres y mujeres inquebrantables. De hecho, en nuestro país, los pioneros aquí en tu ciudad, en Martínez, los pioneros, a ellos sí les tocó sufrir y nos precedieron para tener esta libertad. No pierdas el ánimo. Si ves un mundo perdido, un mundo que cada vez se aleja más de Dios, no pierdas el ánimo. Vive tu fe en Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Los seguidores de Jesús, los discípulos que esparcieron el evangelio, los pioneros, los primeritos, tenían estas edades aproximadamente, entre 20 y 35 años. Así es que no pierdas el ánimo. Verso 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, o sea, todos los días, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. El autor dice, si no has tenido todavía que derramar sangre por tu fe en Jesús, ¿de qué te quejas? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué vives tan ansioso? Si no te ha tocado derramar ninguna gota por Jesús, ¿por qué tienes miedo? ¿Te puedes imaginar conmigo a una generación de hombres y mujeres inquebrantables como Jesús, valientes, que no nos importa que se enteren que practicamos ciertos principios, porque Dios nos lo pidió, que ponemos en primer lugar la comunión, el servicio, todo lo que Dios nos pide, no por agradar a Conexión, no por agradar a Bene, porque eso es lo que Dios me demanda a mí en gratitud, es lo mínimo que puedo hacer. Si otros dieron su vida, yo no me voy a detener con lo que venga a la mía, porque no vamos a dar tu vida. Esas son las buenas noticias, no te espantes. Lo decía la semana pasada, no vas a morir por Jesús, no va a pasar. Pero Jesús no fue un hombre valiente, Jesús no fue un hombre frágil, Él fue un hombre valiente, era inquebrantable. Imagínate que pudieran decir lo siguiente de nosotros, como dijeron de estos héroes de la fe: el mundo no merecía gente así. Imagínate, estos cristianos que se reúnen ahí en Conexión Live, no, hombre, son de lo mejor. Qué bueno que están en la ciudad y qué bueno que están haciendo su trabajo, hablando de Dios, dando un poquito de amor a este mundo tan necesitado. Qué bueno que en vez de odio siembran amor, en vez de injusticia y buscan hacer la justicia. Qué bueno que, mira, se reúnen ahí en ese lugar. Por cierto, dicen que está bien chido, pero ahí van y no he ido, pero no sé qué hacen ni por qué lo hacen, pero qué bueno que son mis vecinos. Qué bueno que están en nuestra ciudad. Qué bueno que mi hija está saliendo con un cristiano. Qué bueno que mi hijo está saliendo con una cristiana. Y qué bueno que están por todas partes. Eso es lo que yo quiero que digan de nosotros, que juntos le cambiemos la cara al cristianismo. Necesitamos aceptar el reto de ser completamente valientes, inquebrantables como Jesús. Tenemos una gran carrera. Y que digan de nosotros, el mundo no merecía gente así. ¿Sabes que todos esos cristianos, tú puedes leer más con calma en tu casa, dice que murieron pobres sin hogar, muchos de ellos, olvidados? Pero Dios les tenía preparada una patria mejor. Y cuando vivimos por Jesús, no nos importa lo que tenemos o no tenemos. Sabemos que
Él tiene algo para nosotros y es mucho mayor. Yo les animo a eso. Ojo, no estoy diciendo no te preocupes por tu economía, no, sino que no es el centro de tu vida. Eso queda en último término. Jesús. Quiero que cierres tus ojos y te quiero leer un compromiso, una oración. Y quizás es un buen momento para que tú se lo hagas a Dios. Yo lo voy a leer y pues si tú deseas hacérselo a Dios, hácelo de todo corazón. Hay áreas de tu vida que te han estado deteniendo, que te han infundido temor, tienes ansiedad, incertidumbre hacia el futuro. Es un buen momento para entregársela a Dios y con fe dejársela a Él y empezar a vivir de manera valiente. Y que tus hijos digan, wow, mi mamá es valiente, mi papá es valiente, porque esa es la fe que les vamos a heredar. Eso es lo que van a ver de nosotros. Y tienen que ver que vale la pena vivir y morir por la fe en Jesús. Así con tus ojos cerrados escucha esta oración. A partir de hoy haré que mi vida cuente. Jesús, te doy las gracias porque sufriste y moriste por mí en la cruz para pagar por mis pecados. Padre, te doy las gracias por haber resucitado a Jesús de entre los muertos para que sea mi Señor y Salvador viviente. Espíritu Santo, te doy las gracias porque me ayudarás a hacer lo correcto para cambiar el mundo que me rodea. Señor, hoy deseo hacerte una promesa. No me avergonzaré de tu nombre ni de tu evangelio. Haré todo lo que esté a mi alcance a favor de los que son perseguidos y oraré por ellos. Miraré a mis enemigos fijamente a los ojos y los amaré con tu amor. Oraré por ellos y los amaré sin importar las consecuencias. Seguiré tu voz donde quiera que me dirijas, sin temor, porque sé que tú estarás conmigo. Si tropiezo, si caigo, si niego tu nombre, y si me siento culpable por no haber orado o porque olvidé hacer algo que me hayas pedido hacer, no me rendiré. No me revolcaré en la culpa. Iré ante ti, confesaré mi pecado y haré lo que me hayas llamado a hacer, porque para esto fue por lo que tú moriste por mí. Me pararé firme a tu lado, junto a mis hermanos y hermanas alrededor del mundo, junto a esta congregación, porque no importa lo que suceda, no importa a lo que me enfrente o cómo me perfile el futuro, obtendremos la victoria, heredaremos la eternidad y el cielo juntos. Señor Jesús, no podré hacer otra cosa que ser un valiente, un inquebrantable por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Seamos valientes, seamos inquebrantables. Vale la pena. Lo vale.